Muchas veces nos encontramos a nosotros mismos diciendo: mi cerebro me jugó una mala pasada o necesito que mi cabeza funcione mejor. Es raro pensar que hablamos de nuestro cerebro como si fuera un órgano más, un accesorio que nos acompaña a lo largo de nuestras vidas y no tuviéramos demasiado que ver con su función. La pregunta es ahora: ¿y si no hay un yo separado de ese cerebro? ¿Y si lo que somos en realidad es esa red de neuronas que siente, duda, recuerda y decide? Hoy en día claramente sabemos mucho más que ayer sobre nuestros cerebros, pero por suerte mucho menos que mañana. Quiero invitarlos a compartir mi pasión por las neurociencias y, claro está, su estrella principal, eso que llamamos cerebro. Una masa de casi 1,5 kilos de una gelatina horrenda y frágil que cuando funciona, somos. Una maravilla, hecha entre otras tantas cosas de 86.000 millones de neuronas que van creando redes que se conectan y se desconectan en todo momento. Ahora las mías, cuando les hablo, y ahora las de ustedes, cuando me escuchan. Esa misma maravilla a la que una vez Charles Scott Sherrington brillantemente llamó el telar encantado. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio 0. Esto es CRTX, Cortex Neurocast. Estás en CRTX. Descubrí cómo funciona tu cerebro con historias, curiosidades y entrevistas a expertos. Estás en Cortex Neurocast, divulgando ciencia, sobre hombros de gigantes. Host, Julio Capanera. Hace miles de años que la humanidad se pregunta exactamente lo mismo. ¿Dónde vive nuestra mente? ¿En qué parte del cuerpo habita eso que llamamos y percibimos como el yo? Esto no es otra cosa, en definitiva, que el famoso problema mente-cuerpo. Entender si lo que sentimos, pensamos y recordamos tiene un lugar físico de anclaje en nuestro cuerpo o en nuestro cerebro, o si es algo completamente distinto, algo separado de nosotros. Los antiguos egipcios parecían tener las ideas muy en claras con respecto a esto. Para ellos el cerebro no era demasiado importante. De hecho, en el proceso de momificación, el cerebro del cadáver era extraído con unos ganchos a través de la nariz y se descartaba como cualquier otro desperdicio. En cambio, el corazón tenía otro trato, porque ellos creían que ahí residían las emociones, la memoria y lo moral. Posiblemente por eso casi siempre permanecía el corazón dentro del cuerpo para acompañar al difunto en el más allá. Lo cual tiene lógica, porque pensar en un viaje de esa importancia y poder llevarnos nuestra memoria, nuestra historia y sobre todo dentro del envase original, parece ser una idea con la que ninguno de nosotros estaría en desacuerdo. Hay una figura poderosa en la mitología egipcia, el juicio de Maat. En pocas palabras, al morir el corazón del difunto era tomado por los dioses y lo colocaban en una balanza de doble plato y ahí lo pesaban contra la pluma de Maat, que representaba la verdad y la justicia. Si el corazón era más liviano que la pluma, el alma alcanzaba la vida eterna. Ahora, si pesaba más, el castigo era definitivo. Un monstruo devoraba ese corazón y el alma se perdía para siempre. Se sabe también que en algunos casos, cuando las personas eran de alto rango dentro de esas sociedades antiguas, el corazón era guardado en unas vasijas, en unos recipientes de piedra o cerámica llamados canopus, protegidos con inscripciones mágicas para acompañarlo y resguardarlo en ese viaje hacia el más allá. Dejemos ahora atrás momentáneamente Egipto y vamos con la historia del cerebro hacia Grecia, donde da un giro. Hipócrates, que seguramente lo tienen presente por el famoso juramento hipocrático de los médicos, fue uno de los primeros en decir que el cerebro era la sede de la mente, de las emociones y del pensamiento. De cualquier manera, ese no fue el lugar desde donde todo se encaminó, porque la cosa no fue tan lineal como se supone. Porque mucho tiempo después, Aristóteles, uno de los más grandes filósofos de la historia, pensó distinto. Digamos que de alguna manera volvió a retomar esta idea de los egipcios y puso al corazón como el centro de todo, dándole al cerebro la tarea de enfriar la sangre que se calentaba en la acción del corazón. Y si lo están pensando, efectivamente, le dio el mismo rol que al radiador de un auto. Pero por suerte, en el siglo II aparece en Roma Galeno y hace justicia con el cerebro y lo vuelve a colocar en el podio como órgano central de la mente, en contraposición a la visión que predominaba en esa época. Mucho tiempo después, científicos como Santiago Ramón y Cajal, ojo en el microscopio, descubrió que el cerebro estaba compuesto por células individuales y no por una red como se suponía hasta entonces. De hecho,
Era lo que sostenía Camillo Golgi, que después curiosamente fueron los dos premiados y compartieron el Nobel de Medicina. Yo les recomiendo como un extra que busquen las ilustraciones de Santiago Ramón y Cajal sobre las neuronas, porque realmente, además del aporte a la ciencia que hizo, son verdaderas obras de arte. Hay un acuerdo unánime que define que el trabajo de Santiago Ramón y Cajal fue el verdadero punto de partida de lo que hoy conocemos como la neurociencia moderna. Cortex Neurocast. Seguinos en tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio de Cortex Neurocast. Ayúdanos a divulgar la ciencia del cerebro. Si miramos hoy, miles de años después, la forma en la que entendemos el cerebro cambió radicalmente. Ya no hay dudas que el cerebro es el centro de todo lo que sentimos, pensamos y recordamos, pero ahora lo vemos con herramientas que nuestros antepasados no podían ni siquiera imaginarse. Electroencefalografía, tomografías computadas, resonancia magnética. La diferencia es que antes se necesitaba esperar la muerte de una persona para revisar su cerebro y localizar, por ejemplo, una lesión en el lóbulo temporal en un paciente que había sufrido epilepsia. Hoy podemos hacer observación en tiempo real del cerebro y con el paciente vivo. Pero también podemos ver mucho más, como por ejemplo zonas de nuestro cerebro que se activan mientras hacemos algo o lo pensamos o lo recordamos. Entonces, la neurociencia moderna estudia cómo las neuronas se comunican entre sí, cómo se liberan los neurotransmisores y cómo se forman las redes que nos permiten movernos, hablar, emocionarnos o recordar. En otras palabras, la neurociencia es el estudio científico del sistema nervioso y de los procesos que sustentan la mente, el comportamiento y las funciones cognitivas. Nos permite comprender cómo el cerebro genera nuestras experiencias, pensamientos y emociones, y cómo esas experiencias pueden ser moduladas, adaptadas o recuperadas. Por ejemplo, hoy sabemos que incluso en adultos el cerebro puede cambiar, puede formar nuevas conexiones, reorganizarse, adaptarse. Esto es lo que se conoce como neuroplasticidad y es mucho más que un concepto simpático. Nos explica cómo aprendemos, cómo nos recuperamos de lesiones y cómo el cerebro se puede reprogramar con terapias, como por ejemplo el tratamiento de una fobia. Un experimento que a mí me sorprende es uno que relaciona el dolor y los afectos. Lo resumo brutalmente. A un paciente X se lo somete a una resonancia magnética funcional. Una vez que estamos observando, lo lesionamos, por ejemplo, practicándole un pinchazo con una aguja en el dedo de una mano. En tiempo real vemos en la pantalla cómo se activan ciertas áreas del cerebro y aparecen iluminadas, por decir de alguna manera, las áreas que se relacionan con el dolor en esa zona. Ahora viene lo impresionante. En una pantalla que está frente a los ojos del paciente X, dentro del resonador, se le proyecta una imagen de un ser querido y después se repite el experimento de pinchar el dedo con la aguja. ¿Qué es lo que se ve a diferencia de la primera situación? Las áreas que se iluminaban cuando aparecía el dolor bajan su intensidad y se ve otra área que se activa en el momento que la persona ve esta imagen o que un ser querido le toma la mano. Entonces, ¿puede el dolor ser mayor o menor dependiendo de nuestro estado de ánimo? Todo. Cada pensamiento activa un conjunto de neuronas y cada emoción modifica estas conexiones. Y esto es lo que hace a nuestro sistema nervioso tan impresionante y tan llamativo. Nos muestra cómo somos un sistema dinámico que está siempre en movimiento, casi como una analogía al lema del famoso submarino Nautilus del Capitán Nemo, que tenía una inscripción que decía Mobilis in mobili, moviéndose dentro de lo que se mueve. Estás escuchando Cortex. En esta parte del viaje podemos empezar a ver que lo que les hablé sobre los egipcios y lo que pensaban sobre el corazón, o posteriormente lo que Galeno y Ramón y Cajal investigaron, no era solamente un dato o una curiosidad histórica que quería compartirles. Quería mostrarles que todos esos descubrimientos nos llevaron a entender que nuestro cerebro no es un órgano aislado. Es un director de orquesta. Está siempre ajustando, siempre adaptando y, fundamentalmente, siempre anticipando. Y lo mejor es que todo esto pasa de manera prácticamente instantánea e inconsciente. Y cada descubrimiento nos sigue sorprendiendo, y no es para menos. Si se ponen a pensarlo, somos cerebros intentando conocerse a sí mismos. Si querés colaborar a que Cortex siga creciendo, un cafecito, un clic y seguinos en redes. Si miramos hacia adelante, la historia del cerebro sigue escribiéndose, no para. Y lo más apasionante es que todavía estamos lejos de conocer todo. Hoy, por supuesto, sabemos muchísimo más de lo que supieron los antiguos egipcios, Hipócrates, Galeno o Ramón y Cajal.
pero cada descubrimiento, por suerte, nos deja nuevas preguntas. Sabemos cómo se comunican las neuronas, cómo las redes cerebrales procesan información y cómo la neuroplasticidad nos permite adaptarnos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la conciencia? ¿Cómo surge de esas células y conexiones? ¿Podemos pensar que hay un punto donde la actividad del cerebro termina y empieza eso que percibimos o que sentimos como el yo? Esa pregunta es lo que algunos llaman el problema duro de la conciencia y al momento se sigue investigando y por supuesto debatiendo. ¿Qué podemos esperar de estas preguntas con una tecnología avanzando a pasos agigantados? Con resonancias cada vez más precisas, con inteligencia artificial aplicada a la salud, genética o estimulación cerebral no invasiva. Estamos empezando a leer patrones de pensamiento, a predecir emociones, a intervenir terapéuticamente con muchísima más precisión. Pero también esto nos plantea ciertos dilemas. Por ejemplo, ¿hasta qué punto queremos manipular lo que sentimos o pensamos? ¿Qué significaría entonces ser nosotros mismos si podemos modificar la mente desde afuera? Otro terreno que causa fascinación es el de la memoria y los recuerdos. ¿Podemos imaginar un futuro en el que podamos fortalecer los recuerdos, borrar traumas, reprogramar fobias con una exactitud milimétrica? A primera vista suena a ciencia ficción, pero la investigación actual nos acerca muy rápido a esas posibilidades. Lo que sí podemos decir con certeza es que nuestro cerebro sigue siendo el motor silencioso que impulsa cada experiencia, siempre adaptando, ajustando y, el tema del próximo episodio, anticipando. Estamos llegando al final de este episodio 0 que lo pensamos como una puerta de entrada, un repaso introductorio recorriendo el pasado, presente y una visión del futuro de las neurociencias. Y lógicamente necesitamos honrar la pregunta del título: ¿por qué deberían importarnos las neurociencias si no somos médicos ni profesionales de la salud mental? Pensar que las neurociencias solo impactan en esos ámbitos es un error. Hace varios años, cuando yo estudiaba psicología, mi profesor de anatomía humana, el profesor Mario Bedfried, que también va a ser uno de los entrevistados en el podcast, me dijo una frase que me quedó grabada: las neurociencias están sobrevolando todas las disciplinas. Y no estaba equivocado. Por eso hoy hablamos de, por ejemplo, neurociencia de la salud y la biología, donde se estudia desde el funcionamiento de las neuronas hasta cómo se manifiestan y se tratan trastornos neurológicos y psiquiátricos. Aporta a la medicina, a la psicología, a la genética, a la rehabilitación. Neurociencia de la sociedad y del comportamiento, donde se analiza cómo pensamos, decidimos y nos relacionamos. Se aplica inclusive al derecho, imputabilidad, memoria de los testigos. A la economía, como por ejemplo el sesgo de la toma de decisiones. Dentro de la política, el impacto de las emociones en el liderazgo. Educación, fundamental, procesos de aprendizaje. Y en el marketing, cómo percibimos y cómo elegimos. Pero también la neurociencia del arte y la cultura, que investiga la base cerebral de la creatividad, la música, la literatura, la arquitectura y las artes visuales. Así es que nace, por ejemplo, la neuroestética, que explica por qué algo nos resulta bello, o la neuroarquitectura, que explora cómo los espacios influyen en nuestra mente. Podemos hablar de neurociencia de tecnología e innovación, inspira a la inteligencia artificial, la robótica, el diseño de interfaces. También se aplica a ingeniería biomédica, generando por ejemplo prótesis o herramientas que se comunican directamente con el sistema nervioso. La neurociencia del deporte y del rendimiento humano, que estudia por ejemplo control motor, plasticidad, optimización en el entrenamiento. Ayuda a comprender la coordinación, la memoria muscular, el impacto del ejercicio sobre la cognición. En definitiva, conocer nuestros cerebros es conocernos a nosotros mismos. Somos cerebros. Si no entendemos a nuestros cerebros, claramente otros lo van a hacer antes. Y entonces un día podemos descubrirnos comprando compulsivamente lo que no necesitamos, aceptando sin cuestionar lo que no entendemos, o perdiendo horas infinitas frente a la pantalla de nuestros celulares abstraídos de todo lo que nos rodea. Por eso, aunque sea conocer los rudimentos de las neurociencias, es un acto prácticamente de defensa personal. A veces escucho el argumento de que lo científico le resta encanto a la vida, le disuelve la magia, que vuelve todo frío, metódico, calculador, distante. Yo creo lo contrario. La neurociencia no solamente mide y mapea, lo vimos recién, también intenta entender qué es lo que nos hace humanos y cómo el cerebro genera estados mentales y a su vez cómo esos mismos estados pueden transformar al cerebro. Estamos aprendiendo de manera vertiginosa a comprender nuestro potencial, a descubrir cómo podemos mejorar nuestras vidas y, por supuesto, la de los demás.
Si querés colaborar a que Cortex siga creciendo, un cafecito, un pic y seguinos en redes. En el próximo episodio vamos a sumergirnos en el cerebro predictivo, cómo anticipa el futuro nuestro cerebro. Vamos a descubrir cómo nuestro sistema nervioso está constantemente haciendo predicciones y cómo eso afecta cada decisión que tomamos. Hasta entonces. Cortex Neurocast. Seguinos en tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio de Cortex Neurocast. Ayúdanos a divulgar la ciencia del cerebro.